la misma predicación. La Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Cuando a Martín Lutero lo juzgaron en la dieta de Worms en el siglo XVI, él se puso la Biblia en el pecho cuando el rey Carlos V, todos los grandes de la iglesia estaban allí, los magnates de la iglesia. Le querían obligar a retractarse, a volver atrás y que quemara sus libros. Y él dijo, yo no creo en papas, yo no creo en concilios, yo no creo en nada, solamente en la palabra de Dios. Él decía, porque la Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Dice, no puedo retractarme porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Y lo primero que Dios restauró fue su palabra. Su palabra. Dios, que cuando quiere restaurar, busca restauradores. Levantó los príncipes alemanes que arriesgaron la unidad nacional de Alemania. Se arriesgaron a perder sus bienes y a meterse en problemas con el emperador Carlos V. Porque Dios había tocado sus corazones. Tomaron a Martín Lutero y Federico, el duque, lo secuestró. Y allá en un castillo, este hombre de Dios tomó y tradujo la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo. Y le puso a los alemanes en el idioma de ellos, porque estaba en latín. Era la Vulgata, la Biblia que se leía en latín. La Biblia que tradujo Jerónimo en el siglo V. Miren, se la puso al pueblo en su idioma, en la mano, y la Biblia corrió por toda Alemania. Y comenzaron los simples a tener la Biblia en la mano. Y comenzó la restauración de la palabra de Dios. Dios comenzó por lo primero que tenía que comenzar, la palabra. Y los reformadores no negociaron con nadie. Le dijeron a Roma, a la iglesia opresora, solo la Biblia. No la Biblia más las tradiciones de los padres. No la Biblia más la historia de la iglesia. La Biblia solamente es la palabra de Dios. Ahí estaban los Nehemías y los Esdras y los Zorobabel reconstruyendo los portillos, haciendo el muro. Dios comenzó a restaurar. La segunda verdad que Dios restauró en el siglo XVI es el mensaje de la gracia por la fe en Cristo Jesús. Los reformadores comenzaron a decir que la salvación era solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por sangre, sin las obras de la ley o las obras del hombre. Eso era extraño para Roma. Roma enseñaba que la salvación se podía comprar con penitencia y sacrificio y con buenas obras de los hombres, con limosnas. Los reformadores vinieron y dijeron, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo sangre. Y vino la gran restauración de la gran verdad de la justicia y la gracia de Dios en Jesucristo. Y fue algo tan hermoso que Dios hizo que usted lo puede ver. Si usted viene con unos ojos de fe, usted puede ver a Dios restaurando. ¿Por qué? Porque Lutero, Zwinglio, Calvino, que eran los tres principales, nunca se reunieron y predicaban la misma cosa y tenían las mismas inquietudes. De tal manera que una vez alguien acusó a Zwinglio de luterano. Él dijo, tú eres un luterano. Y él dijo, yo, muchos años atrás yo leí el comentario de Martín Lutero acerca de Gálatas. Me lo comí, que lo tengo subrayado como, yo creo que cada palabra. Yo me quedé pasmado como un monje agustino metido en un convento con una sotana. Podía escribir en una manera tan evangélica que ojalá que muchos de hoy tuvieran la iluminación de este hombre, siendo todavía un sacerdote. Comentando a Gálatas. Cuando después se hizo reformador, solamente tuvo que revisar el libro y dejarlo igual. Y la iluminación de Dios estaba con él. Porque Dios lo tenía como restaurador
y libertador de las conciencias de su pueblo. Ahí sacó Dios la gran doctrina de la gracia, de la justificación, a la gran doctrina de la Biblia solamente como palabra de Dios. Fue Martín Lutero también que comenzó a restaurar la adoración. La gente iba a escuchar los coros en las iglesias cantar y se oían las voces allá, esa música religiosa, muy clásica, muy culta. Y el pueblo iba allá a escuchar en latín a la gente cantar en el altar. ¿Ustedes recuerdan? Esas voces preciosísimas, esos coros allá, y la gente oyendo solamente. Fue Martín Lutero que hizo el primer himnario y le puso a la gente un himnario en la mano. Y vamos a cantar todos aquí. Adoremos todos al Señor. Bendito sea Dios por estos reformadores. Bendito sea Dios por la restauración de la palabra de Dios, la restauración de la justificación por la fe, de la gracia de Dios y otras cosas. Pasó un tiempo y la iglesia reformada se quedó solamente en el atrio y que se quedó solamente en la confesión de fe, que era algo sagrado para el que fuera el credo. Entonces, en los siglos después, Dios levantó un movimiento poderoso, el movimiento de Juan Wesley, restaurando el lugar santo, la santificación y el énfasis en que tenemos un compromiso con Dios, que sí somos salvos por la fe y la gracia de Dios, pero tenemos que ser santos para Dios. Aunque Lutero y Calvino predicaban lo mismo, pero como el énfasis tanto era la justificación, pues los seguidores se quedaron ahí. Entonces vino Dios y enfatizó a través de estos hombres, estos movimientos de santidad, como se le llama en la historia de la iglesia, y ellos comenzaron a predicar el compromiso cristiano y nuestro deber para con Dios, y que Cristo nos salvó no solamente de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Romanos 6, para que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que le sirvamos a la concupiscencia, a la iniquidad. Y Dios levantó el movimiento de santidad en el Espíritu y restauró el lugar santo. Hubo después otros movimientos espirituales poderosos en la iglesia. Final de los siglos pasados y de este siglo, Dios levantó el movimiento pentecostal. Y cuando digo pentecostal, yo no me refiero a las denominaciones pentecostales. Por favor, hay un malo entendido, sino al movimiento pentecostal o carismático o del espíritu, como usted quiera decir. Y llamo así porque el movimiento cuando comenzó no era una iglesia, no era una denominación, sino que había bautistas en el espíritu, presbiterianos en el espíritu, luteranos en el espíritu, cristianos que entraron en el mover de Dios, evangélicos en el espíritu. El error fue que se comenzaron a organizar y le dañaron la cosa a Dios. Hicieron concilios y problemas. Pero si se hubiera quedado el movimiento como comenzó, que era todos los cristianos en el espíritu, ahora no hay católicos carismáticos también que están en el espíritu. Entonces Dios no hacía diferencias denominacionales, sino que vino entonces y sopló con su espíritu y comenzó la gran restauración del espíritu en este siglo. Mucha oposición del mundo evangélico tradicional, histórico, que los movimientos históricos se opusieron tremendamente al movimiento pentecostal al principio, pero no pueden, porque de Dios prevalece. Persevera, como dijo Gamaliel, si algo es de Dios. Y ahí está el libro que yo se lo recomiendo a todos que lo lean, Azusa Street, que está en nuestras librerías cristianas. Si lo leen, no lean el prólogo, no pierdan su tiempo. Comiencen con el primer capítulo. Pero ahí está Azusa Street, lo que pasó en el 1906, aquí en California, en la calle Azusa. Cuando comenzó este gran movimiento de Dios que llegó al mundo, Dios restaurando y soplando. De allí salieron movimientos para la India, para otros lugares. Dios en Gales había comenzado un tremendo avivamiento y comenzó por muchos lugares. ¿Qué sucedió? Que el movimiento pentecostal, carismático, estoy hablando del movimiento, no de iglesias ahora, comenzó a organizarse. Vamos a organizar a los avivados. Y comenzamos a hacer muros para nosotros, instituciones. Y hoy es lo que vemos. Muros, ladrillos, como el faraón, haciendo ladrillos para hacer a Ramsés y a Pitón, ciudades de almacenamiento, para guardar lo que el hombre ha fabricado.
Pero en las últimas décadas estamos mirando un soplar de Dios que es diferente, mover de Dios que es diferente. Vino nuevo, soplo nuevo. Hay una gran oposición, porque hay una resistencia. Es interesante porque cuando el movimiento pentecostal comenzó, los luteranos, que habían tenido su época de restauración, se resistieron. Los bautistas, que tuvieron su época poderosa, se resistieron. Los metodistas, que también tuvieron su época de avivamiento, se resistieron. Y ahora ha sucedido algo que la historia se ha repetido. Porque hoy los perseguidores más grandes de movimiento de restauración son los mismos pentecostales. Que ellos antes fueron perseguidos y ahora quieren quedarse en las mismas tradiciones y las mismas cosas. Perdone que estoy hablando como es la palabra de Dios y como es la historia y como es la realidad. Y que líbrenos Dios que mañana nosotros no persigamos a los que vienen con el soplo de mañana. Porque la historia se sigue repitiendo. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo a Dios. Gracias a Dios que no pertenezco a ninguna organización, sino a un organismo. Los luteranos del siglo XVI eran mis hermanos. Los bautistas que vinieron después son mis hermanos y son todavía mis hermanos. No tengo problema de prejuicio. Por eso, como profeta de Dios, puedo tocar la realidad sin comprometerme con nadie. Porque lo que nos importa es Dios. Pero da pena que el movimiento que Dios usó en este siglo hoy se convierte también en lo mismo. La misma resistencia para el cambio. La misma resistencia para no ver el mover de Dios. Estoy hablando en forma general. Dios tiene siempre gente donde quiera que tienen visión y que conocen y que han estado en el secreto y que no contradicen a Dios cuando viene con la bendición. Por favor, estoy hablando de forma generalizada. Pero hay resistencia hoy. Resistencia al mover de Dios. Pero nadie, así como nadie pudo impedir lo que pasó en el siglo XVI. Y nadie pudo impedir lo que pasó en el movimiento metodista y con Jonathan Edwards y con Finney, con esos movimientos. Y con el movimiento pentecostal cuando comenzó. De la misma manera, nadie va a poder impedir que Dios haga ahora lo que Dios decidió hacer ahora. Y hay una restauración. Lo estamos mirando que hay una restauración. Dios está restaurando primeramente su nombre. Está predicando que Él es el todo en todos. Dios ha comenzado a crearnos conciencia en la palabra, a hacernos ver nuestras motivaciones. Nos ha hecho ver que cuando adoramos, hemos buscado una experiencia espiritual y no hemos buscado a Dios en la adoración. Nos ha enseñado que cuando oramos, hemos buscado poder, hemos buscado unción, hemos buscado respaldo de Dios, pero no hemos buscado a Dios. Nos ha enseñado a través del evangelismo que hemos querido llenar la iglesia de gente. No importa que no estén convertidas, mal motivadas, para que Dios ponga corona en nuestra cabeza. Y no hemos predicado a Cristo, como dice la palabra, por amor y para gloria de Dios. Dios nos ha enseñado que Él debe ser el todo y que es necesario que reine. Dios nos ha hecho ver cómo nosotros como iglesia, ahora hablo de la iglesia, nosotros todos, le hemos fallado a Dios. Hemos concentrado todo en nosotros, en el ego, en la institución, en la organización, en las pólizas, en los manuales, en la metodología y no en Dios. Que hemos querido engrandecer nuestro nombre y nuestro ministerio. Y el empeño de nosotros los ministros es tener un ministerio reconocido. Hemos dejado de funcionar como cuerpo. Le hemos quitado las funciones al cuerpo. Y ahora aparecen hombres ungidos, que todo el mundo trabaja a favor de ellos, para ellos dar a conocer su nombre, y aparecen ellos como únicos ungidos, y el pueblo les sirve para que ellos hagan un ministerio grande, y Dios nos ha hecho ver el mal que hemos hecho, y nos ha enseñado que el único que debe aparecer, todo sirviéndole a Él, es Dios y Cristo, y que Dios puso a la iglesia a funcionar como un cuerpo. Cada órgano debe dar su función, pero no para que se engrandezca el ministerio de un hombre, ni el ministerio de una denominación, ni de una iglesia, sino para que se engrandezca el reino de Dios. Y en el reino de Dios, como el reino de Dios es un reino de día, no hay estrellas, solamente hay un sol de justicia. ¡Aleluya!
Y Dios está restaurando su nombre primeramente.